El día de hoy vamos a ver el tema de un tratado que se había propuesto para darle derechos a Estados Unidos para la construcción del canal y cuál fue el tratado que finalmente se firmó que le dio los derechos a Estados Unidos de construir un canal por Panamá. Tenemos que recordar, antes de empezar, tenemos que recordar el tema que trabajamos acerca de la unión de Panamá a Colombia. Y tenemos entonces que, recordando eso, que Panamá formaba parte de Colombia, llamado en aquel entonces el Estado del Istmo, vamos a empezar entonces a analizar el tratado Errán-Hay. Y para eso vamos a empezar explicando que este tratado fue un tratado que se había firmado entre Colombia y los Estados Unidos. Recordemos entonces que Colombia y el gobierno colombiano eran las autoridades que estaban junto con los Estados Unidos conversando para que Estados Unidos continuara la construcción de un canal por Panamá que los franceses habían prácticamente dejado de manera inconclusa. En aquel momento, la compañía francesa del canal, es decir, la compañía que había pues prácticamente perdido dinero porque el canal había fracasado, mandaron a una persona que era Philippe Bounaud Varilla, que era un francés que formaba parte de esta compañía francesa del canal, y lo mandan precisamente para que él vea la forma de buscar algún país interesado en la compra de los derechos para construir el canal por Panamá. Philippe Bounaud Varilla entonces es este intermediario entre Estados Unidos y Colombia y que logra de una manera u otra convencer a los Estados Unidos de que la mejor ruta para hacer un canal era por Panamá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba pensando y estaba analizando las posibilidades de hacer un canal por Panamá o hacer un canal por Nicaragua. Finalmente, cuando Philippe Bounaud Varilla convence al gobierno estadounidense de que la mejor vía es a través de Panamá, se firma este tratado. Y este tratado lo firmaron por parte de los Estados Unidos, el secretario de Estado, que era John Hay, y por parte del gobierno colombiano lo firmó el doctor Tomás Herrán. Por eso el tratado se llama Errán-Hay, porque cuenta con los apellidos de las dos personas que en aquel momento eran las autoridades de cada uno de estos países. Este tratado se firmó en la ciudad de Washington el 22 de enero de 1903. ¿Cuál era el objetivo de este tratado? Bueno, pues el objetivo de este tratado era que Estados Unidos pudiera construir un canal por Panamá, por el territorio panameño, y que fuera un canal transoceánico, es decir, que pudiera unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través del Istmo de Panamá. Este tratado se firmó en medio de muchos eventos, tanto políticos como económicos, no únicamente por parte de Colombia, sino que en el caso de Panamá, como estado del Istmo, vivía una situación económica y una situación política muy desfavorable. Y esto se estaba presentando por todos los problemas políticos que tenía el gobierno de Colombia. En aquel momento existía pues habían dado muchos acontecimientos políticos, como por ejemplo la lucha y pelea entre el Partido Liberal y Conservador que llevaron como consecuencia a la Guerra de los 1000 días. Y Panamá se vio, pues prácticamente el territorio panameño y su población se vieron afectados y se vieron involucrados en esta guerra
porque pues Panamá era parte del territorio o parte del gobierno colombiano. Finalmente, el gobierno colombiano analiza los artículos o ciertos artículos de este tratado y decide no ratificar la aceptación de este tratado, es decir, no aceptar el tratado. Este tratado constaba de 28 artículos, que ahorita vamos a analizar unos de ellos, o vamos a tratar de analizar pues los que fueron los que fueron la causa del rechazo. Este tratado daba disposiciones de renuncia parcial a la soberanía, financiamiento, derechos de explotación y disposiciones generales que el gobierno colombiano consideraban que no convenían al país. El 5 de agosto de 1903, recuerden que acabo de explicar que este tratado se había firmado el 22 de enero, ya para el 5 de agosto, 7 meses después, el embajador de Estados Unidos en Colombia informó al secretario de Estado de los Estados Unidos, John I., que el gobierno colombiano rechazaba absolutamente la firma de ese tratado. ¿Por qué el gobierno colombiano consideraba que ese tratado no era de conveniencia? Primero, le tenían que dar a Estados Unidos los derechos y los privilegios de todo lo que tenía que ver con el ferrocarril de Panamá. También Estados Unidos iba a tener el derecho exclusivo para construir y manejar ese canal por 100 años. Estados Unidos además iba a recibir 10 millas de ancho alrededor del canal de Panamá, y dentro de esas 10 millas también iba a tener derecho a lo que eran las islas de Perico, Naus, Culebra y Flamenco. Por otra parte, el gobierno colombiano no le podía poner ningún obstáculo ni ningún costo de consumo a la utilización de las aguas del río Chagres y otras corrientes de lagos y lagunas, ya fueran naturales o artificiales. En el artículo número 10 de este tratado, el gobierno colombiano no le cobraría ningún tipo de impuestos, ni municipales, ni nacionales, ni departamentales, sobre lo que era el canal de Panamá. Estados Unidos podía traer, es decir, importar cualquier tipo de maquinaria que deseara y tampoco iba a recibir ningún tipo de impuestos. Y por último, en el último artículo, Estados Unidos iba a tener la autoridad de proteger y dar seguridad al canal de Panamá, y protegerlo significaba que en el momento en el que él consideraba que el canal se encontraba en peligro, iba a poder tener alguna intervención militar en el país. Este tratado, entonces, fue rechazado porque el gobierno colombiano consideraba que estos artículos afectaban a la soberanía y afectaban y limitaban pues prácticamente tenían que renunciar a mucha parte de su soberanía y de sus derechos como nación, en este caso como el Estado del Istmo como parte de Colombia. Y fue por eso entonces que este tratado fue rechazado por el gobierno colombiano.